Very good. Bueno, vamos. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de charlas y capacitaciones del TTD, Trabajadores del Tango Danza. El TTD es una asociación civil sin fines de lucro que comenzó a gestarse hace 4 años en respuesta a una toma de conciencia básica. Somos trabajadores y trabajadoras. Nos unimos en la heterogeneidad de nuestra comunidad tanguera para luchar por nuestro trabajo y dignificar nuestra profesión, para difundir nuestra cultura y para promover el desarrollo pedagógico. El TTD realiza acciones hacia la comunidad tanguera como ser la entrega de bolsones, los eventos y festivales solidarios realizados, como fue por ejemplo Eleven al Tango, que nucleó a más de 80 profesores y casi 300 alumnos de todo el mundo. El evento próximo a realizarse en conjunto con Hoy Milonga, y asimismo colabora y participa junto a otros colectivos en pos de mejorar las condiciones laborales de la comunidad tanguera en particular y artística en general. Semanalmente el TTD se reúne para seguir construyendo, así que esperamos a quienes quieran acercarse a colaborar. Bienvenidos y bienvenidas pues al ciclo de charlas y capacitaciones del TTD. Bueno, el video que vimos en la presentación al principio es la última parte de un trabajo cuya realización audiovisual es de Juan Pablo Corridoni, Lupi Sacchetti y José Basualto, y cuya coreografía y dirección general es de Hugo Mastro Lorenzo. El nombre del trabajo es 24 de marzo. Bueno, como adelantaba mi compañero Lucas, estamos en el ciclo de charlas y capacitaciones. Este lo llamamos el arte de la organización, y estamos en el segundo de los 3 encuentros. Les contamos que son ciclos gratuitos que organizamos desde el TTD, donde convocamos a profesionales, colegas de diferentes áreas o temáticas, para enriquecernos en una continua formación como comunidad. En este caso, la forma es de conversatorio, entrevista, pero bueno, hemos tenido de diferentes formas: taller experiencial, o tipo conferencias, o talleres funcionales. El sábado pasado estuvimos haciendo lo mismo que hoy haremos con la agrupación de artistas visuales autoconvocades, en los que abordamos temas que tienen que ver con la concepción del trabajador artista, las formas de producción en el arte y la participación colectiva, por ejemplo. Y hoy nos acompañan 2 referentes de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, ATA. En este lugar tenemos el primero o el segundo, es lo mismo. Tenemos a Eugenia Caduz, que es docente e investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de las Artes, doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, dirige el Grupo de Estudios de Danzas Argentinas y Latinoamericanas, EDAL, es militante de APTA y del Movimiento por la Ley Nacional de Danza y el Frente de Emergencia de la Danza. Además nos acompaña Natalia Rosingana, que es docente, bailarina y performer. Se formó en Argentina y completó sus estudios en Alemania, así como también trabajó como bailarina profesional allí y en otros países europeos. En Argentina formó parte de diversos proyectos colectivos como docente e intérprete, además del Frente de Emergencia de la Danza y ADDA. Sus espacios de militancia son el Centro de Estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Jorge Don, el Centro Cultural de la Imprenta Chilavert, cooperativa recuperada por los trabajadores, y Nuevo Encuentro. Entonces, bueno, les invitamos entonces a comenzar, a abrir sus micrófonos para contarnos
qué es ADDA y cuáles también son sus antecedentes. Las escuchamos. Bueno, gracias. Gracias por la invitación y por la presentación. Igual creo que, Nati, si querés desmutearte y que podemos ir charlando juntas. Bueno, ADDA es la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza y es el primer sindicato que se dedica específicamente a esta profesión en todas sus aristas o en todos sus modos de trabajo que incluye la danza, ¿no? No es una asociación en este sentido civil, sino que es una asociación gremial que representa no solo a bailarines y bailarinas, sino también coreógrafes, investigadores, gestores, todo lo que sabemos que incluye, ¿no?, la labor de la danza, que es muy amplia y es bastante característico, ¿no?, el pluriempleo de algún modo. No hacemos solo una cosa en general, sino que también, bueno, somos docentes, investigadores, gestores, productores, bailarines, coreógrafos, todos juntos, ¿no? Y entonces me parece importante aclarar eso, que no es que solo representamos a bailarines, ¿sí? Y bueno, surge en el 2015, en realidad surge a partir a partir del 2012 más o menos se empieza, ¿no?, a consolidar la lucha por la Ley Nacional de Danza, ¿no?, el proyecto histórico de Ley Nacional de Danza, y esto empezó a movilizar, ¿no?, a la comunidad en general. Se hicieron diferentes movilizaciones frente al Congreso de la Nación, por ejemplo, pero también en muchas localidades del país. Y esta movilización lo que empezó a generar era no solo una idea de comunidad alrededor de la necesidad de una ley de fomento, sino también una comunidad que se concebía trabajadores, ¿no? Entonces empezó ¿Se cortó? Ahí ¿Se me está, cortó? Euge. Sí. Se cortó un segundito nomás. Sí, perdón. Bueno, la comunidad se empezó a nuclear alrededor también del lema Bailando Trabajo, ¿no? Y este lema se empezó a hacer, creo yo, muy presente, y finalmente también entonces surgió la necesidad no solo de una ley de fomento, que sigue siendo una necesidad, sigue siendo un reclamo y sigue siendo una deuda también hacia la comunidad de la danza, sino también la idea de solucionar otro tipo de problemáticas que tienen que ver con lo laboral. Y ahí es cuando en el 2015, entonces, también en un 29 de abril, que era el día, ¿no?, característico de movilización por la Ley Nacional de Danza, ese día se hizo en el 2015 una asamblea general en la Facultad de Derecho de la UBA, donde de algún modo se dio inicio formal a ADDA, ¿sí? Entonces a partir de ahí se presentó el pedido de simple inscripción en el Ministerio de Trabajo y se creó el estatuto, tuvo sus primeros asociados y se creó una comisión directiva. No sé, Nati, si querés sumar algo. Okay. ¿Y cómo analizan esto de que recién, digamos, en la última década hayan tomado forma colectiva demandas históricas, digamos, como desde dónde ven esa complejidad histórica que también vemos, no solo con este conversatorio, intercambiando con diferentes actores de la cultura, no solo de nuestro sector de danza, sino con otros actores, vemos que, bueno, que pasa lo mismo en la mayoría de los sectores, pero que, bueno, los trabajadores del arte en general venimos entonces con este arrastre histórico. ¿Por qué piensan que se da?
se escucha, ¿no? Sí, sí, se escucha. No sé, yo porque no quería acaparar, no sabía si Nati quería desmutearse. No, dice. Vas con lo histórico. No, bueno, pasa que esto es un diagnóstico también más bien, qué sé yo. No sé si es solo lo histórico, aunque sí podríamos rastrearlo, ¿no? No creo que haya una sola respuesta también frente a esto. También por la diversidad que implica, ¿no? En nuestro quehacer. Digo, cuando decimos danza, a mí a veces yo prefiero decir danzas porque da un poco más cuenta de la multiplicidad de expresiones que incluye este arte, ¿no? Si bien podríamos decir eso, que hay un arte danza, en realidad homologar y meter todo en la misma bolsa es bastante complejo, ¿no? Porque hay distintos modos de producción, distintos modos de concebir qué es danza, distintos modos de concebir qué es coreografía, qué es hacer un espectáculo, o cómo se hace, o la preparación de bailarines, o lo que sea. Entonces, o incluso cuál es la función de la danza, ¿no? Por supuesto no es lo mismo a alguien que piensa que la función de la danza es simplemente, no sé, escénica, artística, estética o poética, podríamos decir, que hay quienes consideran que la danza tiene una función social, que tiene una función comunitaria y demás. Entonces, bueno, es complejo, ¿no? De algún modo homologar. Yo lo que puedo hablar, creo más bien, es precisamente de la parte escénica, que es por ahí lo que yo más estudio, la parte como considerada arte, podríamos decir, ¿no? Como la danza que solo se ocupa de esa finalidad, pero creo que también un factor a tener en cuenta, más allá de que yo pueda hablar de eso, es precisamente esta pluralidad, ¿no? Y que esta pluralidad es compleja después a la hora también de organizarse, ¿no? Entonces, bueno, históricamente dentro de lo que es el arte escénico, danza, podríamos decir, hubo intentos, creo yo, de organización, ¿no? No es que, o sea, más allá de que ANDA es el primer sindicato como tal y que está inscripto en el ministerio, aunque todavía no nos den la simple inscripción, pero sí tiene cierto nivel de formalidad y actúa de hecho, pero sí hubo otros intentos de organización, creo yo, a lo largo de la historia de la danza, de distinto índole, ¿no? Por ejemplo, los elencos oficiales trabajaban de un modo, y los elencos que podríamos pensar más del tipo que hoy llamamos independientes, de otro. El tema es que creo yo que de algún modo lo que ha primado en nuestra historia por lo menos de quienes hacemos arte, danza en tanto arte escénico, es el modo de organización de eso que llamamos independiente, ¿no? Que es a veces un poco desorganizado, más que organizado. Entonces, los elencos oficiales, bueno, en un principio estaban súper precarizados, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del Colón, ¿no? Estaban súper precarizados, era un sistema de contratación muy precario, muy informal, donde llamaban o sea, si lo necesitaban te volvían a llamar, si no, no, esto era medio mes a mes, les pagaban muy poco, eran muy pequeños, les bailarines también, ¿no? Entraban a bailar a los 14, 15 años, o sea, era también una cosa bastante, esto estoy hablando de los primeros elencos del Colón, ¿no? Era todo muy precario e informal. Esto después fue organizándose medianamente, pero recién se organiza en el 47 formalmente, ¿no? En el 47, que bueno, cabe también ahí mencionar que estamos en el contexto del primer peronismo, ¿no? Un contexto precisamente donde la importancia de los derechos laborales es tomada, o sea, por el Estado y se hace algo al respecto, ¿no? Como por ejemplo la licencia por maternidad, el derecho a vacaciones pagas, el aguinaldo, ¿no? Son todas cuestiones que surgen en este momento, y en este momento es cuando el ballet del Colón, por ejemplo, organiza realmente un modo de contratación, un modo de permanencia, un modo de jerarquización de la tarea y demás, además de sueldos. Y ahí también es cuando los bailarines empiezan a
organizarse sindicalmente y forman parte del sindicato de obreros municipales, ¿no? Porque en ese momento ya existía Actores, de hecho, o sea, la Asociación Argentina de Actores ya existía, porque la organización sindical del teatro es previa. Y también existía Variedades. Pero los bailarines, si bien intentaron en ese momento asociarse Actores, finalmente cuando tuvieron un conflicto les dijeron, bueno, que no entendían nada de danza, y entonces, bueno, decidieron salirse todos y se fueron finalmente a municipales, que es donde siguen funcionando, ¿no? Sabemos que los ballets o las compañías oficiales pertenecen en general a los gremios estatales, ¿no? Sean nacionales o municipales o provinciales. Y bueno, esto es por un lado, ¿no? Pero por otro lado, en los 40 también lo que sucede es que empieza, ¿no?, lo que se llama, lo que podríamos llamar con 20.000 comillas, pero intentamos nombrarlo de algún modo, danza moderna, ¿no? Y ahí empiezan las compañías que empiezan a buscar esta cosa más de la experimentación, de otros lenguajes que no tiene que ver necesariamente con el ballet y demás, y ahí realmente creo que empieza este otro modo de producción que hoy podríamos llamar el mismo de la danza independiente, o dentro de lo que podríamos llamar danza contemporánea, también con comillas y lo que sea que eso signifique, pero en general la producción independiente creo que comienza ahí, que es un tipo de producción sumamente precario. Entonces, mientras los cuerpos oficiales se fortalecían, aparecía una nueva estética, un nuevo modo de producir que era súper precarizado, ¿no? Esta cosa de juntarse por proyectos, de compañías que no son pagas, o que solo se cobra cierta parte del borderó, compañías pequeñas, o solistas, o dúos, ¿no? Que producen así porque también no pueden producir de otro modo, excepto cuando están en un contexto oficial. Bueno, todo esto que conocemos de cómo trabajamos hoy en el ámbito independiente, arranca también en ese momento, ¿no? Y por el otro lado siempre estuvo también presente la danza en todo lo que fue el circuito comercial, ¿no? Pasa que en ese momento ya lo que era circuito comercial ya estaba agremiado en Variedades, ¿no? Pero también dentro del circuito comercial hay niveles de precarización y niveles de riesgo realmente que había a principio del siglo, ¿no? Del siglo XX, que era realmente muy, muy fuerte, ¿no? Donde nadie se hacía cargo de nada, no sé, hay anécdotas, por ejemplo, recabadas por Susana Shirkin, una investigadora de esa parte como más de Variedades y del trabajo, que habla de, por ejemplo, una bailarina de flamenco que estaba bailando, se le prendió fuego la bata de cola con las lámparas que había en esa época, y la sacaron a la calle porque, o sea, nadie se hacía cargo, obviamente, no había nada parecido ni a una RT ni nada, y además, o sea, se querían sacar el problema de encima. Las bailarinas de Variedades siempre estuvieron súper precarizadas y trabajaban, además de costureras, por ejemplo, haciendo otro tipo de labores, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, no sé, del nivel de la revista o demás. Es un nivel también comercial que era en ese momento muy, muy precarizado. No digo que hoy no, pero quizás en ese momento era realmente tremendo el nivel de desorganización también que tenía. Bueno, lo que digo es que siempre hubo otros modos de asociación que comienzan también ahí más o menos en los 40 y los 50 del sector independiente. Y por ejemplo surge ASARDA, que es una asociación de danza donde se organizaban para hacer, por ejemplo, ciclos de danza, donde había ballet, danza moderna, folclore, o sea, había de todo, pero más que nada era una cosa de organización de la comunidad. Después surge Amigos de la Danza, también con una finalidad similar, de poder pelear por espacios para la danza, ¿no? Amigos de la Danza, así como ASARDA, peleaban, por ejemplo, por tener un día específico en el San Martín, donde la danza independiente tuviera un lugar y pudieran mostrar sus espectáculos también, o sea, buscar cierto apoyo de lo estatal. Y esto lo cuento porque es algo que sigue pasando hoy, ¿no? O sea, siguen siendo demandas del sector hoy en día.
te iba a preguntar. Sí, sí. Perdona. No, simplemente redondear que esto, que hay asociaciones y que las asociaciones tienen larga data. El tema es cuándo se empieza, me parece, la comunidad a interesar por específicamente los derechos laborales. Eso sí creo que es bastante posterior, ¿no? O cómo se entienden esos derechos laborales, porque también creo que es un modo de pelear por derechos, decir, bueno, necesitamos un espacio, necesitamos ser reconocidos y demás, pero es otro tipo diferente a lo que puede pensar ADDA hoy en día o el sindicato. En este salto histórico, ¿no? Desde los 40, que vos, bueno, estudias bien, hasta esta parte, ¿no? Que son 80 años de historia para tomar, podríamos irnos más, podríamos anclarnos antes, pero a ver, tomemos al menos estos dos parámetros para entendernos y además para que sea más palpable, ¿no? En estos 80 años, digamos, vos el salto histórico, ves que hubo una evolución, supongo que, digamos, siendo también militante de una asociación gremial, o mejor dicho, la asociación gremial de la danza, bueno, supongo que vas a ver cambios, pero lo que subyace en cuanto al trabajador artista y a esta cuestión de que el artista, porque hace lo que le gusta, en general soporta una situación de precarización o soporta trabajar incluso sin remuneración alguna, como por ejemplo hay algunas anécdotas también bastante impresionantes que vos contás, bueno, yo lo leí en un capítulo de tu tesis, pero que contás como una, por ejemplo, una bailarina un grupo de reserva que había en Colón, que no les pagaban y que en realidad vos la llamás explotadas, ¿no? Porque no formaban parte del ballet, que claro, estaba adquiriendo un montón de derechos, un salario, y para la época bastante alto, se ve, y ellas, por ejemplo, no. Y claro, su testimonio es, teníamos devoción por lo que hacíamos, ¿no? Esta frase y este discurso lo escuchamos al día de hoy también, ¿no? No sé ustedes, pero es difícil encontrar, creo, en mi opinión es difícil encontrar por ahí un bailarino o bailarina que no le gusta lo que hace, ¿no? Y que, como puede ser otra profesión, que bueno, porque, porque tiene una salida laboral y porque hay una estabilidad económica, bueno, hacen ese trabajo. Bueno, un bailarino o bailarina, ¿no? O un trabajador del arte en general, es difícil que eso pase. Entonces, subyace esta misma idea desde hace, pongamos el parámetro 80 años, pero obviamente más. Como ven, o si quieres, por ahí Natalia, vos que digamos también estás en el barro, quiero decir, sos bailarina, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta cuestión? Bien, sí, a mí lo que me pasa es que yo creo que el sector de la danza se inscribe igual en el sector de, digamos, no queda fuera de lo que le pasa al resto de los sectores trabajadores, más allá de esta cuestión que vos planteás, bueno, sentimos que amamos lo que hacemos, entonces en función de eso aceptamos la precarización laboral. Yo creo que hay que escribirlo en términos, digo, esto que contaba en términos históricos Euge, pero luego viene la última dictadura militar y vienen los 90, ¿no? Que es la destrucción del tejido social completo, digamos, el individualismo absoluto, sálvese quien pueda. Digo, yo a mitad de los 90 tenía 20 años, ¿sí? 19. Es decir, es toda una generación sin perspectiva laboral, sin posibilidad de acceder a un trabajo medianamente digno, más allá de acceder a un trabajo relacionado con lo que estudiaste o con lo que te gusta. Entonces, si bien los artistas, digamos, a veces tienen esa percepción de estar al margen de ser una otra comunidad, en realidad nos inscribimos en el sector trabajador. Y la crisis del 2001
es la consecuencia final de 10 años de neoliberalismo crudo, puro, entero, donde nosotros quedamos inmersos. Entonces, no me parece que el sector de la cultura quede al margen de esto, al margen de las especificidades, ¿sí? De cómo nos autopercibimos. Entonces, la precarización laboral es absoluta para la sociedad entera, para el continente completo. No sé, por ahí va un poquito quizás el pensamiento. Eugenia. Sí, no, yo también pensaba esto que estaba mencionando Nati, me parece que está bueno como para pensarlo en el contexto, y después también, bueno, me parece que por ahí tu pregunta apuntaba también a la autopercepción, ¿no? De, como trabajadores, que es verdad que es complejo también en este contexto, pero también me parece que, no sé, que va variando, ¿no? A lo largo de la historia, y que es muy difícil igual pensar, de todos modos, o sea, es verdad que tenemos esta romantización, ¿no? De nuestro quehacer en general, ¿no? Como esta idea de devoción, de sacrificio y demás, que también es herencia un poco, no tanto de las compañías oficiales o del ballet, sino más bien de estas compañías más bien independientes, ¿no? Y de otros tipos de géneros. Entonces, en ese sentido, creo que algo de eso persiste, pero a veces también yo lo veo como si fuesen leitmotivs, ¿no? Como excusas que siguen persistiendo y que en realidad dan cuenta un poco de la dificultad de homologar nuestro trabajo a un trabajo formal del siglo XX, no sé, o XIX, ¿no? No sé, del Fordismo, pensemos, que eso, con el momento que planteaba Nati recién, ¿no? Con el neoliberalismo, por empezar, se rompe para todos, ¿no? Para toda la sociedad. Eso cambia, ya no estamos, digo, el trabajo no se puede concebir de un mismo modo que en esa época, cuando estaban los obreros en la fábrica, organizados con un tiempo organizado de trabajo separado del tiempo de ocio y demás, cuando hoy en día, y a partir del neoliberalismo, el nivel de precarización es mayor y todos los trabajos, de algún modo, tienen este nivel de informalidad o el pluriempleo, o también la descentralidad, ¿no? Esto de que podemos estar trabajando virtualmente, por ejemplo, para lo que sea, ¿no? Que trabajemos, una empresa, el Estado, lo que sea, pero bueno, sí esta disgregación de algún modo también de los trabajadores hace difícil que se puedan organizar, ¿no? Y que puedan organizar su tiempo. Entonces, me parece que por ahí, en la lucha sindical, lo que muchas veces escuchamos es esta cosa de no tengo tiempo, ¿no? Hay digo, es una tontera capaz, pero vieron que hay muchas remeras, buzos, qué sé yo, cualquier cosa ahí de ropa así que se vende, por ejemplo, de ensayo, ¿no? De práctica de danza, que dice, no puedo, tengo ensayo. Bueno, yo la odio esa frase, porque creo que es realmente un reflejo de esa problemática, ¿no? Es como, me parece que es la remera neoliberal por excelencia, pero que es algo que en el neoliberalismo el resto del mundo se enteró que era así, pero los trabajadores del arte y de la danza, además que trabajamos con lo corporal, ya lo sabíamos de antes, o sea, nosotros ya trabajábamos de ese modo tan precario, tan escindido y demás, desde siempre, en realidad, o sea, desde el siglo XX, no es algo nuevo para nosotros, ¿no? O sea, entiendo que aparece Globo, aparece los call centers, se entiende, aparece un montón de sistemas, o incluso las maquilas, el sistema de maquilas y demás, eso pensándolo como en términos de trabajo en la organización mundial, pero nosotros ya sabíamos de ese trabajo hace rato. Decís lo que sale en los diarios. Bueno, nosotros no salimos en los diarios. ¿Qué pasa? Justamente, si es desde siempre, ¿por qué, digamos, por qué razón estos temas tan vitales y tan urgentes no son prioridad o no fueron prioridad, no solo en la agenda pública, no ya decir en la agenda pública en general, sino justamente en nuestro sector? Digamos, ¿por qué esto? Y además, ¿no les parece que la danza nunca es nombrada específicamente y siempre estamos como en una bolsa de la cultura, el arte en general?
¿Se sienten eso también o les parece que es así? Es complejo, no sé si tenemos mismas miradas, qué sé yo. A mí me parece que hay algo en relación, el otro día debatimos un poquito, algo en relación al cuerpo, ¿no? Y esta división entre la razón y el cuerpo, digamos, y lo sensible, podríamos poner el cuerpo en el ámbito de lo sensible, en una sociedad hiperproductivista, el cuerpo y lo sensible no tienen espacio. No sé, supongo que tiene varias aristas, no es una única razón, pero creo que en esta hiperproductividad, en esta idea de meritocrática, en esta idea donde el pensar racional es jerárquico respecto del pensar sensible, ahí tiene que haber algo que se entreteje en nuestro oficio que lo deja siempre relegado, ¿no? No es una respuesta acabada, es un pensar, obviamente. Sí, yo igual coincido con esto que dice Nati. No solo eso, sino que es un trabajo históricamente también feminizado, ¿no? Donde no solo es la cuestión del cuerpo, que obviamente no solo, o sea, desde el cristianismo en adelante ha espantado, ¿no? O sea, al mundo entero. Es como una cosa de exhibición que es bastante fuerte para el mundo occidental, digo. Tampoco me parece que podemos homologar todo porque es muy complejo y creo que es quizás distinto el caso de otras culturas y otras sociedades. Pensemos un poco por ahí, por lo menos, no sé, achiquémoslo a Latinoamérica y a la herencia que podamos tener precisamente colonial europea. Pero en ese mundo colonial europeo el cristianismo, ¿no?, es como que ha marcado esta cosa de que el cuerpo tiene que estar oculto. Entonces, de algún modo, en ese sentido, la danza siempre ha luchado contra eso, siempre. En el modo de que, bueno, la danza y, bueno, también podríamos pensar el circo, ¿no?, y de algún modo el teatro. Pero principalmente danza y circo, ¿no?, que está tan en escena el cuerpo y tan puesto ahí en primer lugar, sí ha sido un arte censurado. Pensemos que, no sé, acá, por ejemplo, en la época de la colonia, hay edictos, ¿no?, que prohíben bailar, precisamente por lujuria. El vals, por ejemplo, ¿no? El vals sabemos que era un baile muy sensual, ¿no? Era como, digamos, el reggaetón hoy. Pero era así como muy sexual para la época, porque se tocaban las manos, era como un montón. Entonces, las danzas han sido históricamente prohibidas precisamente para la sociedad, pero también de algún modo, si bien se les permite a los artistas estar en escena y mostrarlo, igualmente es como, bueno, está bien, pero no está tan bien, ¿no? Como está bueno como entretenimiento, pero igual dejémosles de lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que esta exposición del cuerpo ha generado, por un lado, una idea de tratar de aceptar, pero no aceptar tanto, porque está ligado a la sensualidad, ¿no? Y digo la sensualidad, no la sexualidad, ¿no?, sino la sensualidad de los sentidos, del cuerpo, el placer que eso puede generar, que no es bien visto. El monstruo reprimido. Exacto. Pero también a la sexualidad, ¿no? Porque también, no sé, desde la Ópera de París podemos pensar en el siglo XVIII hasta en adelante, siempre hasta acá, no sé, pensemos no sé, como la revista, por ejemplo, acá, y la danza más comercial, también ha sido ligada a una cierta idea de supuesta prostitución, ¿no? Algunas reales y otras a veces simplemente como el prejuicio, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, de este modo también lo que se ha hecho es para mí feminizado de algún modo este arte, ¿no? Y eso también es complejo para entender esta división del trabajo que podríamos pensar, que tiene un poco que ver con esto que planteaba Nati recién, ¿no? Muy bien, muy interesante.
volviendo un poquito a la asociación, a ADTA, ¿podrían contar cuáles fueron las necesidades para la constitución de la agrupación? Bueno, que después vino en un sindicato de hecho, qué dificultades tuvieron, digamos, y aquí en relación también a las características, ¿no?, que tiene que hacer laboral, las particularidades de la disciplina danza con todas sus variantes. Digamos, esto supongo que va a saltar en la respuesta, pero bueno, más que nada contarnos cuáles fueron, a partir de qué necesidades, y se unieron, que ya un poquito lo esbozaron al principio, pero nos gustaría que profundizar un poco sobre eso y las dificultades que se tuvieron y que se están teniendo. Bueno, en parte es como que inició, como les contaba, ¿no?, a partir de la gran movilización que se generó por la Ley Nacional de Danza, que es una ley de fomento, ¿no? Sabemos que es una deuda pendiente, pero también es una ley de fomento. De todos modos, en la ley se enuncia, ¿no?, en el artículo 3, la existencia de los trabajadores. Y dice que esta es una ley para los trabajadores. Yo creo que ahí hay un hecho importante, ¿no?, como un clic que se hace en la cabeza de ponerlo en palabras, y a partir de ahí surge el lema también de bailando trabajo, que yo digo siempre que es como un poco performático, ¿no?, como esta idea del casamiento, ¿no?, que es solo por la palabra ya estás casado. Entonces, acá también, ¿no?, empezó este lema de bailando trabajo, que empezó a hacerse carne, ¿no? Empezó realmente a decir, bueno, sí, somos trabajadores, la danza es un trabajo, esto que hacemos importa. Y creo que a partir de eso se empezó a gestar, ¿no?, como de algún modo fue la semillita que en realidad fue como capaz la gota que llenó el vaso, que se venía juntando desde hace mucho. O sea, no digo que esto surja de un día para el otro, de hecho hay otros intentos, no solo de asociaciones, sino de sindicalización previo. Pero este sí es el momento donde se logra constituir. También pensemos que en esa época más o menos fue el gran conflicto, por ejemplo, en Cava, con los bailarines del Teatro San Martín, ¿no?, que también pone un poco en el tapete la problemática de la precarización de los bailarines, ¿no? No sé si se acuerdan, pero bueno, en ese momento una bailarina se cae en un ensayo, se parte la nariz, y como no tenían ART ni nada, la sacan, o sea, un poco similar a esto de la bailarina de flamenco de principio del siglo XX, la sacan a la calle, ¿no?, para que se haga cargo, como, bueno, el Estado en general. Y esto generó un gran conflicto dentro del ballet contemporáneo del San Martín, que tuvo mucha visibilidad además en los medios y demás, y termina creando, ¿no?, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Creo que eso también ayudó un poco, ¿no?, a catapultar de algún modo esta inquietud por el trabajo y por denominarnos trabajadores. Y bueno, finalmente se crea ADDA precisamente con algunos de los primeros afiliados son los bailarines de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Entonces creo que hay un vínculo también con este nivel de ebullición que había, que también es muy característico, ¿no?, del post-2001 que mencionaba recién Nati, y que ya a esta altura, ya a mediados del 2010, de la década del 2010, ya empieza, bueno, a decir, a generar otras cuestiones, ¿no? O sea, primero era la explosión del 2001, y acá fue ya trabajadores organizados que reclaman por sus derechos. No sé si quieres sumar algo más, Nati. No sé si me acuerdo toda la pregunta. Respondí, me parece una parte. Pero... Sí, sí. No, vamos. Bueno. No, sí, más o menos se contestó sobre, digamos, las dificultades, un poquito por ahí para también contar también a quienes nos están viendo y por ahí no están totalmente informados sobre un poco, digamos, la ley nacional es uno de los grandes, ¿no?, uno de los grandes temas, o de los grandes proyectos a perseguir, ¿no? Seguro no el único, y
pero es una de las grandes pilares, ¿no? Quiero decir, para que den base luego a ciertas cosas, para mejorar la calidad de vida en general, ¿no? de los trabajadores de la danza. Pero, entonces, si pueden contar un poquito en qué estado está eso, quizás ahí terminamos esta pregunta. A ver, yo creo que ADDA reimpulsa un poquito en pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia visibiliza algo que todos conocíamos, que nos pasaba en todo lo que hacíamos, pero visibiliza enormemente el nivel de desprotección, de precarización, digamos, en términos laborales generales de la sociedad y en particular nuestro, que como decía Euge, en realidad es algo que conocemos de décadas porque venimos romantizando el trabajo. Yo creo que la ley nacional, por supuesto, es un pilar absoluto para ADDA y para el movimiento por la ley, y creo que el ingreso a la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina es un hecho fundamental también de este tiempo. Porque nos pone a circular en el ámbito de las trabajadoras y de los trabajadores, reconocernos como tales, entender que tiene que haber una reciprocidad en nuestra clase social, de apoyo, de lucha, tanto en lo sectorial como entender que también es abarcativo, que no nos salimos de ese contexto, no estamos al margen de. Así que creo que el ingreso a la CTA autónoma ha sido una decisión fundamental. Esa es una de las cosas, y después hemos venido trabajando, por ejemplo, tuvimos 2 situaciones muy específicas con resultados opuestos e interesante para poder analizar. Digamos, las 2 situaciones, la compañía de Tucumán y la compañía de ballet de Salta. Y ahí uno puede ver cómo se plasma esta idea de la lucha es colectiva, que al margen de ser una frase muy dicha y trillada, verdaderamente en la práctica genera resultados completamente diferentes. En ambas compañías, trato de relatar así muy sintético, hubo una decisión de generar una audición nacional para tomar bailarines en plena pandemia, ¿sí? Donde igual los bailarines no deberían poder viajar de provincia a provincia, se hizo igual. Son compañías con contratos, que funcionan con contratos bianuales, donde vuelven a audicionar, se supone que deberían tener un puntaje plus por la antigüedad, y en ambas compañías quedan por fuera, en Tucumán 2 bailarines y en Salta 8. Teniendo una antigüedad de 10 años consecutivos de trabajo, que aunque uno diga, bueno, son contratos, el Estado se tiene que hacer cargo que te contrató cada 2 años de manera constante. En el caso de la compañía de Tucumán, lo que creo que creemos que fue importante fue cómo se aglutinó el sector. Es decir, la compañía de Tucumán decidió hacer asamblea permanente en el lugar de trabajo, las compañeras contactaron con la CTA autónoma, bueno, y eso generó finalmente, ADDA se organizó con la CTA, se escribieron los reclamos, la necesidad de la reinserción de los trabajadores, y además lo tomamos como un despido, no lo tomamos como una finalización de contrato, porque vos tenés 10 años consecutivos donde el Estado te estuvo contratando. Y se logra finalmente la reinserción de estos compañeros en la compañía, pero también tuvo que ver con que la propia compañía los acompañó y dejó de trabajar, ¿sí? Dejó de ir a ensayo y demás. En Salta pasa exactamente lo opuesto. Quedan los 8 compañeros cuasi aislados
el resto de los bailarines deciden seguir yendo a trabajar, y aunque el planteo de la CTA y de ATDA fue prácticamente el mismo, además teníamos una compañera, Alma Canovio, que estuvo, digamos, ahí en la lucha constante, el hecho de que no se aglutine el sector y que no se pueda comprender que hoy te toca a vos y mañana le toca a otro, esto desintegró nuevamente e imposibilitó de algún modo que esos compañeros retuvieran el puesto de trabajo. No sé, Euge, si querés sumar a esto. No, esto me parece que está buenísimo. Creo que abre otras líneas por ahí, nada más brevemente intentando responder la pregunta de Pamela sobre la ley. Es verdad que a partir de la pandemia, como mencionaba Nati recién, se hace más evidente este nivel de precarización extremo, ¿no? Y la falta de recursos que, o sea, había que inventarlos en ese momento, ¿no? Y de hecho creo que la militancia de ANDA, y dentro también del FED, ¿no? Del Frente de Emergencia de la Danza, junto con otros colectivos y organizaciones, hizo que algunas cuestiones se creen, ¿no? Se inventen básicamente, se inventen políticas para la danza y para paliar ese momento, pero lo que se puso de evidencia es que no tenemos una política a largo plazo que pueda de algún modo ampararnos frente no solo a la cotidianeidad de una cierta, digamos, entre comillas, normalidad, pero sino que ante esta situación precisamente de extrema... de extremo cambio, ¿no? y de aislamiento, ¿no? Y fue ATDA quien la presenta precisamente en el 2018, como un modo de decir, el sindicato se hace cargo de presentarla, ya no lo dejamos de mano solo del movimiento, sino, bueno, nos hacemos cargo de presentarlo como una cosa también testimonial, de decir, estamos acá, sabemos que lo necesitamos, sabemos que no nos lo van a dar, porque fue un momento de ajuste y de achique del Estado, entonces claramente no nos iban a dar un instituto, pero lo hacemos igual, ¿no? Y sin embargo, ahora, bueno, durante la pandemia se hizo esto súper evidente, la necesidad de que necesitamos políticas a largo plazo, y no parches, ¿no? O sea, los parches los necesitamos porque los tuvimos que gestionar, de hecho, para subsistir en este momento. Pero si hubiésemos tenido un instituto, si hubiésemos tenido el Observatorio de Políticas Públicas, si hubiésemos tenido las asambleas de organizaciones que prevé la ley, por lo menos la ley histórica, ¿no? Porque también, digamos eso, que hay dos leyes diferentes. Bueno, si tuviéramos eso, quizás no era necesario no sé, ni la creación del FED, ni todo lo que fue pasando. O sea, es maravilloso que pasó y que pudimos realmente organizarnos y que en este momento se nota esa fuerza también del sector, pero tenemos que seguir peleando también por un nivel institucional que nos pueda dar ese amparo más allá de las personas, ¿no? Más allá de que quizás mañana, no sé, no estamos nosotros por X motivo pudiendo militar, ¿no? Pero que siga funcionando, que eso siga funcionando para todos, además por igual, y para todo el país de un modo federal. Entonces, ANDA defiende ese proyecto de ley, que es un proyecto de ley histórico que está presentado en diputados, en la Cámara de Diputados, y que plantea estos ejes, ¿no? Que sea un instituto que esté liderado y de algún modo comandado por la propia comunidad a través de la representación de sus asociaciones, que es federal, que tiene un observatorio de políticas públicas, que realmente está pensando con las representaciones provinciales y regionales una participación de todo el país en estas políticas, ¿no? A diferencia del otro proyecto que está presentado, ¿no? Esto me parece importante aclararlo porque sí son los principios también de ATDA, ¿no? Eso, ANDA es una asociación gremial que es a nivel nacional, entonces también peleamos por esa idea de representatividad y que sea de todo el país por igual, y no del centro, digamos, capital, hacia las provincias. Bien, gracias Eugenia. Acá Natalia nos avisa que se ausenta 3 minutos por un tema. Seguimos, ¿sí? Nosotras, espero que esté bien su perro. Ay, sí. Bueno.
Con respecto a la incorporación de ATA a la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, que mencionaba y contaba Natalia, a modo informativo, ¿puedes contar qué beneficios prácticos tendría un trabajador de la danza, trabajadora de la danza que se asocia a esta organización gremial? Sí, bueno, principalmente, más allá de lo simbólico, ¿no? De estar asociada, amparada, y creo que en una idea de que no estar solo, ¿no? Como que esto muchas veces creo que nuestra profesión de algún modo implica, ¿no? Mucha soledad o visión muy parcial del sector, ¿no? ATA es una asociación gremial que no discrimina en este sentido acerca de estéticas, de estilos de danza, de qué tipo de trabajo dentro de la danza se hace, sino que estamos todos unidos frente a los problemas que puedan surgir de acuerdo a cada sector, digo, puede ser desde festivales, convocatorias, problemas con la RT, problemas de despidos en el caso de las compañías oficiales, como mencionaba Nati, o sea, todos los problemas que podamos imaginar. Y bueno, pero en lo formal también, más allá de esta idea como también simbólica de sentirse más fuerte caminando junto a otros, tenemos asesoramiento legal, por ejemplo, ¿no? que nos lo da la CTA Autónoma, que es la central a la que ATA ingresa este año. En este sentido también creo que es importante aclarar que precisamente por la informalidad que tenemos en nuestro trabajo, en nuestras distintas tareas, no podríamos, por ejemplo, formar parte de centrales tradicionales como la CGT, ¿no? Porque implican, por ejemplo, más allá de otras cuestiones, ¿no? Pero en términos formales es una central que solo admite trabajadores en relación de dependencia, o sea, trabajadores formales en este estilo antiguo que yo les decía ya, del Fordismo, del siglo XX, que eso no fue nunca así para nosotros, o sea, ni lo podríamos haber hecho antes, ni lo podemos hacer ahora. Sino que también, bueno, en la CTA Autónoma forman parte de esta central también, por ejemplo, movimientos sociales, trabajadores informales y demás, y la central nos da ese amparo, ¿no? Nos ampara frente al ministerio diciendo que efectivamente somos trabajadores, aunque no tengamos un recibo de sueldo, ¿no? Todos los meses. Eso es importante también, me parece, mencionar, porque bueno, por ahí yo sé que son dudas que a veces surgen, como bueno, ¿puedo sindicalizarme si no tengo un empleador, ¿no? Fijo, no tengo un quit de empleador para llenar en la ficha de afiliación? No importa, ¿no? No importa, porque estamos amparados y en esta central de trabajadores, y vamos a defender que nuestro trabajo tiene estas características, ¿no? Es un trabajo que es informal de este modo, y que tampoco queremos homologarlo a otro tipo de trabajo. Creo que sería una tarea bastante inútil intentar hacerla y decir, no, yo trabajo 8 horas y después solo descanso, porque también pasa esto de que, bueno, quiero seguir haciendo, quiero seguir creando, o cuando no estoy creando estoy tomando una clase, o lo demás. O sea, me parece que es inútil pensar homologarlo exactamente. Creo que eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero no podríamos pensarlo, me parece, del mismo modo que los trabajadores de una fábrica, porque Claro. no trabajamos del mismo modo. Ya, antes, bueno, yo te pregunté sobre cuestiones prácticas, como para, bueno, a modo informativo, porque también creemos que la gente que nos puede estar mirando puede interesar, pero claro que nos interesa mucho más lo que nombraste, mucho más nos interesa, igual, lo que nombraste, ¿no? La cuestión simbólica, en tanto creación de conciencia y en tanto batalla cultural, de alguna manera, ¿no? Esta cuestión de, digamos, de cómo manejan esta cuestión de un poco del descreimiento social que existe hacia la política, hacia, bueno, el sindicato, la figura del sindicato en general. Hay discursos por ahí propios, ¿no? Que se manifiestan como medio antipolítica, pero que a la vez demandan soluciones. Entonces, ¿cómo
manejan esto? ¿Desde dónde lo abordan? Lo tratamos de abordar desde un lugar de concientización, ¿no? Esta idea para nosotros de participar, por ejemplo, hoy acá, o de organizar otros ciclos de charlas, o bueno, distintos proyectos y cuestiones que tratamos de pensar tienen que ver más que nada con esto, con la concientización, con también mostrarnos, me parece de algún modo, que somos colegas, que no somos ninguna patota sindical de la burocracia que responde a intereses por fuera, sino que realmente respondemos a los intereses de la propia comunidad y que el sindicato lo hacemos entre todos hoy en día, o sea, no es que hay, o sea, si bien hay formalidad en los papeles, después en la práctica estamos todos reunidos en asamblea y entre todos decidimos qué se hace, cómo se hace, nos repartimos tareas y vamos variando, ¿no? No tenemos como una estructura fija por eso mismo, porque nuestro trabajo es diferente. Entonces no podemos pensar que vamos a hacer también sindicalismo del mismo modo tradicional. Para mí, en mi opinión, eso sería inútil. No sé qué piensan absolutamente todos los compañeros de ADDA, pero en mi opinión personal, creo eso, que sería inútil pensar que podríamos organizarnos del mismo modo y que, no sé, los delegados se tomen un ensayo para hacer eso, porque capaz que el delegado quiere bailar también, o sea, no quiere faltar el ensayo porque después lo sacan de la obra, entonces, bueno, nos tomaremos otros tiempos, a veces las reuniones son súper tarde, ¿no? A la noche, después de que todos terminamos de dar clases, de ensayar y demás. Bueno, eso también hace las características, ¿no? Entonces, bueno, me parece que principalmente hay que apelar a la concientización, al diálogo con los compañeros, a presentarnos, a hablar, a que nos conozcan, a que nos vean y demás. Y creo que es bueno, un trabajo de hormiguitas, pero que va dando sus frutos, ¿no? Yo creo que hoy en día ANDA está mucho más fortalecida que hace un par de años. Y bueno, esto creo que es fruto de esto, de la persistencia, de seguir insistiendo de algún modo en estos lemas performáticos como bailando trabajo, ¿no? La danza es trabajo y demás, que se van haciendo carne, ¿no? Y bueno, distinguir me parece sí importante que, más allá de que podamos enunciarnos trabajadores, es importante también enunciarnos trabajadores y que eso sea algo que de algún modo nos hermane, ¿no? Que eso implica que si pertenezco a ese mundo que yo llamo trabajadores de la danza, bueno, eso quiere decir que vamos a pelear todos juntos por una compañía, por un compañero, y después el día de mañana pelearán por mí, ¿no? Que esto que decía antes Nati, ¿no? Eso me parece que es muy importante, y que no es solo el hecho performático de decirnos, bueno, sí, soy trabajadora, pero estoy solo, ¿no? Aislada, haciendo mi obra y demás. No, o sea, llamarnos trabajadores implica también esto, hermanarnos de algún modo, unirnos con los demás trabajadores y con sus problemáticas, ¿no? Poder realmente tener empatía, tener solidaridad, tener voluntad de lucha para resolver los problemas que no son quizás solo los míos, porque capaz que desconozco personalmente, por ejemplo, yo nunca bailé en una compañía oficial, lo que no implica que yo no pelee por la ley de jubilación, por ejemplo, para las compañías oficiales, porque es una ley laboral de mis compañeros trabajadores, y después seguramente pelearemos por, bueno, la Ley Nacional de Danza, que me va a dar un amparo más grande a mí, que trabajo en el ámbito independiente, por ejemplo, ¿no? Me parece que es entender también eso, ¿no? Y es entender que como trabajadores podemos estar unidos, y solo de ese modo vamos a poder resolver los problemas que tengamos. No disgregades, no pensando que cada uno hace su granito de arena por su lado, sino realmente la idea del sindicato creo que tiene que ver con eso, no con estandarizar nuestros modos de trabajo, no decir esto, bueno, no, vos trabajás 8 horas y la patronal y todo eso. O sea, me parece que eso es como un preconcepto de un tipo de trabajo que nunca hicimos, como digo.
nunca estuvimos metidos adentro de la fábrica trabajando 12 horas por día y que teníamos que pelear y organizarnos allá adentro. Siempre trabajamos de otro modo, entonces pensar que el sindicato lo vamos a construir de ese modo me parece, sí, poco viable. Pero entonces construyámoslo, pero para construirlo tenemos que participar también, o sea, para construir otros modos tenemos que estar, tenemos que poner el cuerpo, ¿no? Como decimos. ¿Puedo una cosita? ¿Se me escucha ahí? Sí. Perdón, hay un problema técnico que me impide, creo que no debo estar saliendo por YouTube, al tipo de la técnica no le caigo bien desde la semana pasada, así que quizás tengan que retraducir lo que diga, pero yo quiero repreguntar desde otro lado, porque siempre la cuestión que de donde se abordó la pregunta tiene que ver con las cuestiones de preconcepto, con la necesidad de la participación. Quisiera ponerlo al revés, es decir, ¿cuáles son las consecuencias de que no haya participación en el sector? Perdón, ¿cuáles son las consecuencias? Las De que no consecuencias. haya, sí, las consecuencias de que no haya participación en el sector. Bueno, básicamente que vamos a permanecer precarizadas, esclavizadas de manera infinita, in eternum. No sé, ¿a eso va la pregunta? Sí. Es que es complejo, porque es el caso como lo que hablaba Nati recién de las compañías, ¿no? O sea, si no se movilizan, y en este caso, en ese caso en particular que ella mencionó, ¿no? No se une toda la compañía y permanecen despedidas las compañeras, ¿no? En cambio, en la compañía que sí se unieron, que fueron solidarias, que entendieron que la lucha era por esos compañeros, pero es por todos, ahí funcionó y las compañeras fueron reincorporadas. Creo que eso es un ejemplo súper claro, ¿no? de esto, de la implicancia. Sí, exacto, y que el sector trabajador lleva siglos, digamos, hay que distinguir dónde está el poder. Digamos, si el sector trabajador no lucha por sus derechos, no hay manera de obtenerlos. Digamos, los monopolios económicos y demás no están dispuestos a solidarizar las riquezas, socializar las riquezas. Entonces la lucha colectiva es la única manera de arrebatarles algo de lo que se engullen. Sí, también distinguir esto, ¿no? Que en relación a lo que decía Nati, me parece que es importante aclarar que no es que Anda va a ir y, no sé, se va a poner a cerrar estudios de danza, por ejemplo. Porque, no, pero yo entiendo que esa vez es un preconcepto, ¿no? Que puede haber, ¿no? Como que representamos solo bailarines y demás. Y no es verdad, porque sabemos que por ejemplo, que en este pluriempleo todos podemos ser capaz, bueno, docentes en un lado, bailarines en otro, directores de una compañía en otro, dueños de un centro cultural o estudio en otro. Entonces, y que tenemos otros modos de trabajo que no son exactamente esto, los estándares de, bueno, hay una patronal clara y trabajadores claros, ¿no? Sino que eso es muy móvil. Entonces me parece que en ese sentido es importante que todos estemos unidos y que podamos resolver esas contradicciones y esas complejidades que también propone nuestro propio quehacer. Y una última intervención. ¿Y qué necesita un sindicato, ADDA en particular, para hacerse fuerte? ¿Para hacerse qué? Fuerte. ¿Qué necesita ADDA para hacerse fuerte? Aglutinar a su propio sector, juntarlo. Participar como se pueda, digo, yo siempre, no sé, no creo que todos tengamos que participar en la misma medida todo el tiempo, ¿no? Porque sabemos que eso es imposible. Pero sí desde el lugar que cada uno pueda, desde el lugar que le toque, ¿no? Bueno, afiliarse es una primera medida, ¿no? Bueno, voy, me afilio. ¿Qué implica esto? Bueno, no mucho, pero implica un reconocimiento simbólico, ¿no? De que soy trabajadora y un apoyo también a esa construcción gremial que se le está dando, porque el día de mañana cuando
cuando nosotros podamos tener la simple inscripción, también vamos a poder decir frente al ministerio, mira, todo es, o sea, somos un montón, y por eso necesitamos este sindicato, porque somos un montón de personas trabajando, o sea, y generando, moviendo la economía también, no es que no la movemos, o sea, también generamos trabajo, generamos riqueza para el país. Entonces me parece que eso sí es importante. Puede ser que desde ahí, o bueno, no sé, difundiendo también las actividades que se hacen, y bueno, capaz que algún día me puedo acercar también a una asamblea, capaz que algún día, bueno, empiezo a organizar a mis colegas de, no sé, del estudio de danza, de la escuela de danza, de donde sea, y les digo, miren, existe ANDA, cómo lo generamos, bueno, capaz que tenemos un problema en particular y recurrimos a ANDA, no sé, creo que eso, que puede haber muchos niveles de participación y de apoyo también a esta construcción, que no implica por ahí el que algunos de nosotros llevamos a cabo, que es reunirnos todas las semanas, pensar, hacer, estar acá, estar allá, o niveles de exposición incluso, ¿no? Como esto, participar de charlas, hablar con la prensa o demás. Pero creo que el primer paso siempre es eso, es afiliarse, ¿no? Estar ahí y poner el nombre, porque no es más que eso, ¿no? No es más que de algún modo poner el nombre y decir, soy trabajadora de la danza, entonces formo parte de este sindicato y de ese modo también lo apoyo, le doy sustento, le doy base, ¿no? No es un sindicato que está ahí ejerciendo para 2 o 3, sino para cientos, para miles. Bueno, por el momento en realidad eso es voluntario, sería como una especie de bono, porque precisamente no tenemos al no tener la simple inscripción, no tenemos una cuenta propia y demás, ¿no? No podríamos hacer eso. Entonces, y también por las características de nuestro trabajo. Yo creo que eso son discusiones que cada tanto tenemos hacia adentro del gremio, y me parece que hay que seguir teniendo, que es, bueno, ¿se va a pagar en algún momento una cuota estándar? ¿Podemos hacer lo mismo que otros? ¿O siempre vamos a manejarnos de este modo? Porque nuestro trabajo también a veces es esporádico, ¿no? No siempre tenemos trabajo, y no siempre se trabaja del mismo modo. Entonces, quizás no siempre podemos aportar lo mismo. Entonces, creo que esas son cosas todavía a resolver. También incluso esto para el futuro, porque no es lo mismo cuando se trabaja de golpe, se hace una temporada, por ejemplo, no sé, en Mar del Plata o en Carlos Paz en el verano, que de golpe entra mucho, como se gana mucha plata, pero después capaz que el resto del año ganas mucho menos, ¿se entiende? Entonces, esta lógica también como más parecida al trabajo estacional, ¿no?, que tenemos, bueno, también va a hacer que esos aportes y que la parte económica funcione de otro modo, me parece a mí. No es lo mismo, digo, que el gremio, por ejemplo, docente, ¿no?, en el que quienes estamos agremiados destinamos un porcentaje fijo de nuestro sueldo, que ya viene incluso descontado cuando te llega el recibo de sueldo, y es el empleador quien se encarga de repartir esa plata y dárselo al sindicato. Bueno, en nuestro caso, eso puede pasar con los docentes, eso sí puede pasar, o sea, sí podemos pedir, bueno, no, mi aporte sindical quiero que vaya a ANDA, como docentes o quienes tengamos un trabajo estable, ¿no?, en el sentido de relación de dependencia, o las compañías, por ejemplo, sí pueden decir, bueno, no, mi aporte sindical va a ANDA. Pero bueno, las demás creo que tiene estas particularidades que también implican cómo se puede aportar a ANDA. Quizás aporto cuando hago funciones y después no, o aporto lo que puedo, eso es variable, no sabemos. Un tema que también dentro, digamos, del gran tema de la participación, queríamos saber también cómo abordan el tema de la perspectiva de género, o géneros, teniendo en cuenta que la composición de ANDA y
además también la del sector en particular, como bien decías Eugenia antes, muy feminizado. Consideran, por ejemplo, que en cuanto a derechos laborales hay un equilibrio entre, o los pocos derechos laborales que hay, digamos, en el ámbito formal, quizás, entre diferentes identidades que hoy coexisten y que incluso están reconocidas, ¿no? por el Estado. Bueno, sí, ¿cuál es un poco su visión de esto? Si está en la agenda de la organización. Sí, está, todavía no tenemos comisión de género, porque también es tanto lo que hay para abordar y nos tenemos que repartir las tareas también entre pocos compañeros todavía. Yo creo que es la cuestión de género es transversal en toda la sociedad, digamos, no es que haya... y creo que pasan cosas similares. Es más, creo, pero ahí ya lo abordo de manera personal, es una opinión personal. Creo inclusive que por ahí en el ámbito de la cultura o inclusive en nuestro sector, por ahí está más desdibujado, ¿no? O sea, no se alcanza a percibir porque quizás no suceden visiblemente cosas, no sé, profundamente violentas como por ahí en otras áreas, qué sé yo, en otros gremios, en otros sectores. Creo que en cuestión de, digamos, de los pocos derechos laborales o de la poca economía que se maneja, que en general, si uno mira cargos directivos y demás, a pesar de que el sector está mayoritariamente conformado por mujeres o disidencias, uno va a encontrar mucho director varón, o de compañía, o de escuela, universidad de danza, ¿no? Me parece que, que eso sucede en particular, no lo sé. A ver, Eugen. Bueno, yo también creo que es algo transversal, ¿no? Y que, bueno, lo específico todavía dentro de ANDA creo que nos lo debemos. Esto que haya, por ejemplo, una comisión de géneros en particular. Así que quien quiera venir y crearla está más que invitada. Necesitamos más personas también para poder abarcar más. Pero en ese sentido me parece que, pero sí nos lo planteamos, ¿no? Y por ejemplo, ANDA está participando de encuentros, por ejemplo, de la CTA sobre género, o sea, dentro del sindicalismo, como participando de feminismos en marcha, ¿no? Que es pensar también el género desde lo laboral. ¿Y qué implica eso? ¿Y qué podemos aportar ahí? Yo creo que ahí precisamente podemos aportar mucho desde nuestro lugar, por estas características que tenemos. Y después, respecto a esto que mencionaba Nati también, me parece que es importante remarcar que incluso, aunque haya directoras, por ejemplo, de cuerpos estables, mujeres, no quiere decir que esa visión esté despatriarcalizada, ¿no? Sino que pueden ser mujeres que reproducen modos patriarcales, ¿no? Y eso es claro, por ejemplo, en el caso de la Compañía del Colón, que la actual directora quitó, al asumir, quitó el día laboral ganado por las compañeras para su día de menstruación. Entonces, ese derecho no está más, ¿no? Ese derecho a tomarse ese día por ese motivo no existe más, ¿no? Y esto fue hecho por una mujer. Entonces, mi punto es que hay que tener, me parece también en ese sentido, no ser esencialista y no pensar que solo por ser sexualmente una mujer no quiere decir que eso implique despatriarcalizar los modos laborales, despatriarcalizar este ámbito que también, y los poderes y las jerarquías y demás, que siempre han sido tan patriarcales, ¿no? En sí mismas. Gracias. En cuanto de cara al futuro, ¿cuál es la perspectiva, la pretensión que tiene ABDA
con su posicionamiento también en la sociedad, digamos, poder conseguir la libre inscripción, digo bien, ¿no? Simple. Perdón, inscripción. simple, perdón. ¿Cuál es? Y- Exacto, sí. Pero no es el más importante. Digamos, un gremio es un conjunto de trabajadores que en todo su derecho tiene la posibilidad de agruparse para debatir, luchar, dar las disputas que necesite para su propio sector y clase social. Si bien es importante una simple inscripción, sería importantísimo que el sector se pueda aglutinar en defensa de sus derechos, se ponga a debatir cuáles creen que son las necesidades de los trabajadores en general y del sector de la danza en particular. Y esto es fundamental, es decir, si mañana hay que salir a dar una disputa o una batalla, lo importante no va a ser la simple inscripción, sino que tengas 15.000 trabajadores de la danza frente al Ministerio de Cultura. Este es el punto. Si vos tenés la simple inscripción, pero después van 4, digamos, la lucha se da en la calle, se da con, digamos, nuestra fuerza es la cantidad. Y pensarnos, digamos, debatir y pensarnos. Nuestra fuerza no está en un acto de legalización o no legalización. Sobre todo porque es un gremio, digamos, no es que uno está haciendo un acto ilegal, se está congregando dentro de su clase social, dentro de su sector, para poder pensarse y pensarse dentro de la sociedad y pensarse dentro del sector trabajador. Entonces yo creo que la lucha más importante es esa. Además estaría buenísimo tener la simple inscripción, ir a votaciones, absolutamente. Eso es un poco mi pensar y creo que es el del grupo, en parte. Sí, pensemos que la simple inscripción además es solo el primer paso legal hacia la personería, que la personería gremial, digo, sabemos que es muy difícil de conseguir en nuestro país, pero de todos modos, nuestra Constitución, ¿no? Y específicamente creo que es el artículo 14, nos respalda para que como trabajadores nos agrupemos y defendamos nuestros derechos, especialmente nosotros, que no tenemos otras asociaciones que nos representen en el nivel gremial, ¿no? Tenemos asociaciones civiles, por supuesto que hacen un montón también por los trabajadores, pero que nos unan, ¿entendés? No importa que si el ministerio nos da la legalidad o no, obviamente sería hermoso, maravilloso, y podríamos hacer mucho más gracias a eso, pero si no, hacemos igual, ¿no? Hacemos de hecho, porque es precisamente eso, es nuestro derecho como trabajadores, ¿no? Agruparnos y defender los derechos que no están siendo defendidos además por otros, ¿sí? No tenemos. Estamos parcialmente, porque quienes son docentes, quienes somos docentes, bueno, estamos medianamente representados en los gremios docentes, pero las especificidades de la danza no están necesariamente representadas ahí. O quienes somos, no sé, empleados estatales, estamos representados por los sindicatos estatales, pero tampoco están representados específicamente los problemas que se puedan tener de la danza. Entonces, bueno, también sepan que para todo eso está ADDA, y creo que lo principal es eso, es seguir fortaleciéndonos en la lucha, seguir fortaleciéndonos como compañeros, como trabajadores, y avanzar. Por supuesto que la simple inscripción es una deuda del Estado hacia la comunidad de la danza, que nos reconozca, que sepa que estamos organizadas y que necesitamos un gremio que represente nuestra especificidad. Ni siquiera estamos pidiendo como 2 o 3, ¿no? Como en algunos casos que hay muchos gremios que representan al mismo sector de trabajadores. Estamos pidiendo un gremio que nos represente, y eso sí es una deuda del Estado, y eso es algo por lo que tenemos que reclamar todos, para poder tener más fuerza, para poder tener más espalda y luchar de un modo más potente, que también, o sea, como decía Nati, lo vamos a hacer de todos modos, lo vamos a hacer agrupándonos, participando y peleando juntos. Perdón, una cosa nada más, para que no quede nada más que la cuestión de la deuda, digamos, en el sentido de que las deudas
refieren a muchas cosas, ¿no? Digo, ¿cuál es la responsabilidad como sector, como sociedad, digamos, en relación a eso? Yo creo que la única responsabilidad es esto, es participar, ¿no? Es participar de la construcción gremial. Lo otro sí creo que lo planteo a propósito en formas de deuda o de reclamo, porque ya no depende de nosotros necesariamente, sino que tiene que ver con un reconocimiento legal, ¿no? De una institución más grande que llamamos Estado, ¿no? Ministerio de Trabajo, y que es una deuda para con nuestra comunidad en ese sentido, de reconocernos legalmente como trabajadores. Después es todo el trabajo nuestro de decir, bueno, sí soy trabajador, sí me uno y peleo por mis derechos y demás. Por eso digo que son las dos vías, ¿no? Como por un lado está esta vía legal y por el otro lado está la vía de la acción directamente, que esa depende completamente de nosotras mismas. Ahí nos daban el pie para entonces hablar un poquito del concepto del rol del Estado, ¿no? Como administrador de políticas públicas y regulador de la actividad privada. Digamos, ¿cuánto hay en esta cuestión, cuánto hay de, como decía Pablo, la responsabilidad social del sector, digamos, como lo que arrastramos históricamente, y cuánto hay de la burocracia estatal, digamos, o quizás se trate de una voluntad política que no está también, no sé, pero un poco la opinión de ATA en cuanto a Estado, ¿no? A ver, yo creo que es difícil. A ver, lo voy a nombrar. La responsabilidad está en el sector, pero no porque nosotros seamos culpables de nuestra precarización, sino porque históricamente las luchas de las clases sociales más bajas o las clases trabajadoras post-esclavitud, si es que hay una post-esclavitud, supongamos, es así, esa es la historia de la humanidad, digamos. Entonces, en ese sentido la responsabilidad es nuestra, no porque seamos quienes nos latiguemos, aunque también creo que pasa un poco, pero sino porque en la disputa de poder, bueno, tienen poder quienes tienen la palabra, quienes tienen la economía, quienes tienen los medios de comunicación, y la única posible disputa para el sector trabajador es aglutinarse y dar sus propias batallas, digamos. El derecho, digamos, los derechos no se piden, los tenés que ir y tomar. La responsabilidad del Estado, y lo que pasa es que depende quién maneje el Estado, digamos, el Estado es un algo que está manejado por personas y por miradas políticas, miradas ideológicas, y dependerá de cada circunstancia. Permíteme que ajuste ahí con eso. Digamos, la relación era, digamos, no dejarlo determinado en algo que hablamos un poquito más temprano, que tiene que ver con esto de que hay discursos que implican, digamos, una determinada demanda, pero en un accionar propio, ¿no? Esta cosa devenida en lo que suele decirse antipolítica. Entonces, la única cuestión que quise poner en términos de responsabilidad es para no decir, bueno, che, la culpa es de tal, arréglenlo, digamos, que es el problema que a veces tenemos justamente para la cuestión de la participación, ¿no? Es decir, como poder dividir esa cuestión, que no quede en esos términos nada más, no porque necesariamente haya un culpable, sino como para poder desglosar y problematizar qué es esta realidad que tenemos y qué es lo que tiene que modificarse para potenciar otra cosa. En ese sentido, decía lo de la responsabilidad, podemos ponerlo en términos absolutos, digo, pero es más que nada como para que no quede, bueno, che, si el Estado, si los políticos, si, ¿no? Esta cosa que se mezcló tanto, esta cosa en la cual está mezclada también la cuestión conceptual en relación hasta la palabra militancia, que creo que no la, por alguna cuestión casi no se ha dicho la palabra acá, ¿no? Porque ahí sí, tiene una carga fuerte hoy en día, y hemos utilizado la palabra todos, de alguna forma, participación, ¿no?
digamos, tratando de romper algo ahí, pero hay algo que tiene que aparecer para que algo de todo esto se modifique, que no va a ser nada más que hasta el día que llegue el Estado que levante y tome tal. Era como dividir esa cosa paradojal, si se quiere, que nos paran estos términos hoy, ¿no? Digamos, en ese sentido quería ponerlo de la responsabilidad, no porque no haya una culpa, no porque no la tenga tal, digamos, porque uno, en general, para los 12 latigazos igual, uno siempre hace culpable a otro. Entonces no lo quería poner en ese lugar. Sí, el tema es que creo que es diferente ahí el tema de la personería o la simple inscripción, porque bueno, tiene que ver con ciertas políticas precisamente acerca de lo gremial y lo sindical que se tienen desde el Estado. Otra cosa me parece es respecto a políticas públicas y demás, que ahí por supuesto que pensamos que es la insistencia nuestra, como ya contamos respecto a la Ley Nacional de Danza, quienes, o sea, somos nosotros quienes vamos a movilizar que eso sea, porque también somos las únicas interesadas, aunque la ley no es solo para el sector de la danza, la ley es principalmente para el resto del mundo, ¿no? La ley es para crear, para difundir la danza y darle acceso y democratizar también la danza para toda la población, no es solo para producir obra, porque, o sea, si la plata de un subsidio es para producir una obra, es para que esa obra se vea por todo el país. Entonces es al revés, ¿no? Pensemos para quiénes son las leyes de fomento de algún modo también. ¿Son para el propio sector? En parte sí, pero son principalmente también para la sociedad. En ese sentido, creo que eso es importante tenerlo en cuenta y que es una lucha de todos, en ese sentido, porque es una lucha del acceso a la cultura también, el acceso al arte, y que eso nos hace también más fuertes como pueblo, como nación, ¿no? Eso sí es importante y eso va a depender de nosotros y de la voluntad política, por supuesto. Y ahí, bueno, deberíamos distinguir también entre Estado y gobierno, porque esto es una lucha que hemos llevado a nivel estatal, porque es crear una ley y un instituto nacional, pero que varía mucho también en nuestro país particularmente, y por los modos de política que tenemos y los modos de representatividad y de democracia, varía mucho de acuerdo a las voluntades políticas. Como decía antes, bueno, en el 2018 presentamos la ley, sabíamos que era algo testimonial, ¿no? Sabíamos que eso no iba a salir porque era un momento de achique del Estado, de ajuste. Bueno, ahora creemos que puede ser una oportunidad, creemos que este momento nos puede generar la oportunidad de realmente concretar ese instituto. Bueno, peleemos por eso, ¿no? Informémonos, sepamos qué ley, cuál de los dos modelos de ley queremos apoyar, sepamos qué es lo que nos conviene o no como comunidad, y ahí sí organicémonos para reclamar, pero reclamar en este sentido también, reclamar diciendo esto no es solo para nosotros, esto es para todos, esto hace a la cultura de nuestra nación, no hace nada más a mi obra, ¿sí? ¿Se entiende? No es para que yo haga mi obra, esto es para crear cultura para todos, esto es para crear en el futuro espectadores, bailarines, creadores, o sea, es para crear espacios, para movilizar la economía, para movilizar, para crear espacios de educación y demás, ¿sí? Me parece que eso también es importante tenerlo en cuenta, y eso sí es una dimensión estatal, porque esto es lo que queremos como sociedad para construir para el futuro. Gracias, Eugenia. Bueno, vamos llegando al final del encuentro. Se me venía a la cabeza preguntarle a Natalia. Natalia, vos que, bueno, estuviste viviendo y trabajando en Alemania y por ahí en otros países. Solo si recordás o si podés ahora por ahí contarnos cómo es en cuanto a derechos laborales un país como Alemania para la danza. Y por otro lado, si ADA quizás toma como referencia algunos ejemplos a la hora de pensar en derechos laborales o en cómo ayudar y mejorar la vida de los trabajadores de la danza o los trabajadores de la danza, toma como referencias o ejemplos cosas que pasan en otros lados y
está también eso, probablemente es un trabajo súper grande y por más que no lo tengan cerrado o algo, por ahí si lo han charlado o si puede ser una opción, ¿no? Mirar un poco qué pasa en otros lugares. Bien, bueno, primero estamos hablando de uno de los centros capitalistas, ¿no? Es decir, Alemania es un país, considerado el primer mundo por un nivel de economía y de industrialización muy grande, que uno podría pensar hacer las cosas muy bien para adentro y no tan bien para afuera. Eso para poner un poquito sobre la mesa, digamos, yo creo que siempre pensar la relación entre diferentes maneras y diferentes culturas es interesante, pero yo creo que hay que producir nuestras propias maneras, ¿no? Es decir, porque por la colonización tenemos una larga historia de mirar, no de compartir en igualdad, sino de mirar en términos de ellos hacen bien, nosotros hacemos mal. Entonces, creo que esto es importante diferenciarlo. Por supuesto, Alemania, si bien es un pleno capitalismo, no es el mismo capitalismo que tiene Estados Unidos, es un capitalismo que yo siempre tengo la idea de que es casi para mí peronista, es decir, tiene un estado de una fortaleza suprema. Entonces no es que la gente alemana es más honesta que la gente de acá, sino que si vos generás formas laborales ilegales, verdaderamente digamos, el Estado tiene un control impresionante sobre todo lo que sucede. Tienen un sentido, es una democracia social, digo, lo sabemos, entonces tiene un sentido subsidiario, pleno y permanente, digamos, Alemania subsidia la cultura, la educación, de manera constante y permanente, no solo para los propios, sino para los ajenos. Es decir, yo como extranjera estudié en una universidad pública, con beca, sin pagar transporte, ¿sí? Todos los estudiantes no pagas transporte, no de ida de tu casa al espacio de estudio, sino las 24 horas en un margen de, qué sé yo, voy a inventar números porque mi relación espacial grande siempre es dificultosa. Entonces supongamos, no sé, en unos 60 kilómetros a la redonda vos no pagás transporte, ¿sí? Mientras estés estudiando. No hay manera, prácticamente nadie se anima a hacer un contrato precario, ni siquiera yo mientras estudiaba trabajaba en un restaurante y así todo yo ya sabía cuál era el mínimo que podía cobrar como moza, cuál era el máximo como estudiante, siendo extranjera, ¿sí? Y en ese momento no hablando el idioma. En términos de la cultura, ellos tienen como una cuestión mixta, es decir, tienen compañía, y de la danza en particular voy a hablar, tienen compañía estatal prácticamente en cada ciudad, y después generan toda una política subsidiaria para lo que nosotros llamamos el ámbito independiente o interdependiente. Y es muy difícil que el bailarín acepte o la bailarina hacer un trabajo independiente sin cobrar. Prácticamente no sucede. Eso no quiere decir que no tengas que trabajar de otras cosas a la par, por supuesto. En ese sentido, las clases o, bueno, diferentes cosas. No es que te vas a mantener exclusivamente a través de proyectos, pero por supuesto tienen, por ejemplo, yo trabajé en compañía estatal y a partir de los 2 años que vos tenés un trabajo continuo y te quedas sin trabajo, porque renunciaste, porque te echaron, por lo que fuere, vos tenés un seguro de desempleo donde durante 12 meses cobras el 80% de tu último sueldo, con la obligación de que vos te presentes a las audiciones que el Estado te manda a vos de que las hay, ¿sí? Para lo cual tiene que haber un sistema de audiciones legal, ¿sí?
básicamente. Es decir, que cuando las agrupaciones consiguen un subsidio, generen una audición abierta a la comunidad, que vos te enteres que hay una audición para trabajar, ¿no? Porque está considerado, por ejemplo, en la ley laboral, en las artes escénicas, están consideradas como trabajos de riesgo, ¿sí? Digamos, primero porque tienen este oleaje que decía Euge, de repente tenés un trabajo 3 meses y 3 meses no lo tenés, y no depende solo de vos. Vos te presentás a una audición y el coreógrafo tiene una mirada estética, X, que te puede gustar o no, no importa, pero supongamos necesita bailarinas que midan, no sé, 1,50 y no 1,80. Bueno, vos te habrás formado un montón, pero la tipa o el tipo tiene para su imagen estética es ese corte, ¿sí? Más allá de lo que uno piense de eso, pero digo, tiene ese corte. O de cualquier otro índole, o necesita que además sepas cantar o que además sepas tal o cual cosa. Entonces se considera que vos no consigas el trabajo no depende solo de tus aptitudes o de tu desarrollo laboral o de tus capacidades, sino también que hay una cantidad de vertientes. Y bueno, y el proteccionismo del Estado alemán es enorme, es un zapato gigante que inclusive para mí sí hay algo interesante que es, vos pensás que Merkel es del ala derecha, no, del ala derecha extrema, es una ala derecha centro, digamos. Y así todo, creo que quizás la cultura alemana consigue, o su sociedad, sostener un piso básico de derechos que no se modifican tanto cambiando el ala política. Después uno puede igual, si vos te vas metiendo más profundo, tenés diferencia de clase social absoluta, vos tenés en la escuela A, B y C, una te prepara para la universidad, la otra te prepara para terciarios, la otra te prepara para oficios. ¿Quiénes caen a oficios? Los hijos de inmigrantes, siempre. Es decir, lo que pasa que el escalón más bajo no está en la indigencia como pasa en Latinoamérica, ¿sí? Entonces eso es lo que da la percepción de que no hay pobreza o que no hay diferencias de clases sociales, pero sí las hay, por supuesto. No sé si respondí algo. Sí, muchísimas gracias. Creo que aprendemos mucho de esta experiencia. No tenemos preguntas en las redes, pero nuestra compañera Gaby tiene una, ¿verdad? Sí, gracias Pamela. Gracias chicas también por estar acá, por todo esto. Quiero meter el tema un poco más en lo que nos atañe como a nosotros trabajadores de tango danza, tango. Me interesó especialmente lo que decía Eugenia respecto a que en el ambiente de las danzas en general no existe demasiado movimiento respecto a la posibilidad de encarar esta ley y las actividades desde una perspectiva de género, ¿no? O sea, hiciste, Euge, como un pedido de armar algo que tenga que ver con esto, con la posibilidad de empezar a cuestionar estas cosas del patriarcado desde adentro de la danza en general. Y digo, en el tango nos pasa muy especialmente, ¿no? Que hay una estereotipia muy, muy jodida en relación al deber ser de la imagen de la pareja, de la mujer, del trato. Entonces, me parece que es un tema muy interesante el que trajiste, Euge, de esta necesidad que tiene la danza en general de plantearse la temática de la perspectiva de género, y no tomarla exclusivamente como una cuestión de derechos de las mujeres, ni sobre lo femenino, sino precisamente ampliar la mirada a lo que es la diversidad y las disidencias. Esto del ejercicio del patriarcado de mano de las mujeres es contundente, ¿no? Es el patriarcado el que impera, no es un género sobre el otro. Esto lo quiero agradecer especialmente que tengan esa apertura en general. Sé que esto es parte de ustedes, pero supongo que hay muchos que están también atravesadas por esta cuestión. Y pregunto, en alguno de los dos proyectos de ley que ustedes mencionaron, que están ahí en danza, precisamente, ¿hay algún ítem, algún artículo que haga referencia
a esta cuestión, a este paradigma que se abrió ahora hace unos años con más claridad sobre la perspectiva de género y la equidad? Gracias. Bueno, a ver, voy a arrancar. Cuando yo me refería igual a la necesidad que tenemos de organizar, también tiene que ver con los derechos laborales específicos, ¿no? Porque creo que sí hay varias agrupaciones o colectivos que sí están pensando en la cuestión de género para las danzas. Digo, hay gente, depende de las disciplinas, pero sí hay muchos colectivos que creo que esto se está pensando, pero no tanto así me parece como para el desarrollo desde lo laboral, ¿no? Y es ahí cuando digo, bueno, tenemos que pensar, por ejemplo, la otra vez salía en discusión en ADDA, bueno, tenemos que pensar protocolos, por ejemplo, cómo intervenir frente al acoso laboral, ¿no? Y precisamente, o sea, esto, cómo respondería ADDA frente al acoso laboral, pensando además en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo y demás. Bueno, esto es algo como bastante específico. Entonces, eso es lo que necesitamos todavía, me parece, seguir discutiendo y seguir generando al interior de ADDA, y ahí es cuando invito a quienes les interese a participar y a formar esta comisión de géneros que podríamos llamar, porque hay mucho todavía por hacer desde lo específico laboral. Por supuesto que, no sé, la paridad, por ejemplo, ¿no? Pensar en paridad de representatividad, en paridad de género dentro de las instituciones, demás. Creo que todo eso es importante, ¿no? O pensar los cupos en general, o incluso defender el lenguaje inclusivo, ¿no? Creo que son todas batallas que estamos dando en estos últimos tiempos específicamente, aunque sabemos que vienen de hace siglos y hay grandes mujeres que nos han ido abriendo estas puertas de a poco. Pero bueno, esto, respecto a lo laboral específicamente, es donde creo yo tenemos que seguir avanzando más. Después sobre en cuanto a las leyes, no recuerdo específicamente, la verdad. Siento mucho no recordar. No me acuerdo si hay cierto cupo pensado para la conformación en sí de los distintos sectores directivos, pero no recuerdo exactamente, tendría que buscarla. Sí, yo creo que no hay algo específico, pero también porque lo que entiendo, yo no participé de la escritura de la ley, ni mucho menos, entiendo que al ser, que es una ley de fomento, tiene más que ver con la salida de ese lenguaje a la sociedad. Y también porque cuando se formuló no había, el feminismo por supuesto que tiene décadas, pero digamos, la explosión social se da en el 2015. Del feminismo, digamos, en términos sociales grandes, donde se sale a la calle de manera... Entonces creo que también ahí hay un repensar de cosas. Pero yo inclusive yendo a algo muy chiquito, por ejemplo, el tema de... ahora pasa menos, pero cuando yo era piba, esta división de las habilidades corporales, que las mujeres teníamos que ir a aprender, por ejemplo, a dayo, y los varones a saltar, y yo mido 1,56 m, soy de musculatura corta, a mí me gusta saltar y me sale saltar. Digo, eso está súper metido en nuestra actividad, digamos, cómo desarrollamos nuestras habilidades corporales con sexo de mujer o sexo de varón, que parece como que está ahí, que no pasará nada, ¿no? Pero... Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más, comentario que quieran realizar? Tanto las compañeras de APTA como el TTD, ¿no? Bueno, si es así, vamos cerrando el encuentro. Les agradecemos muchísimo, muchísimo la presencia y todo lo que nos aportaron. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, obviamente. Sí, gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias en serio por venir y por todo lo que nos brindaron. Va a quedar esta conversación grabada, ¿sí? Ahí en nuestras redes, así que bueno, se puede volver a ver y compartir.
aunque por los temas de audio quizás subimos la que estemos grabando ahora, vamos a ver cómo quedó el audio al final. Y bueno, invitamos a que nos estén mirando el sábado que viene, 11 de septiembre a la misma hora, 11 horas, el último conversatorio que va a ser con Sonar, que es una asociación civil de músicos y músicas de la provincia de Córdoba, Argentina. Así que, bueno, los invitamos, las invitamos, y nos vemos entonces. Gracias otra vez. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Gracias.